Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Espero que todos estén muy bien y sus familias también. De acuerdo a lo programado, recordemos que hoy tenemos como dos partes de la clase. La primera es terminar de hacer algunos ejemplos adicionales. Ya hicimos como un ratico de ejemplos de las leyes de Newton, de aplicaciones sobre todo de la segunda ley, y vamos a seguir con esto. Y luego vamos a hacer un Kahoot para que ustedes también hagan ejercicios. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra estructura del día de hoy. Les pido por favor entonces que me confirmen si están escuchándome bien, primero que todo. Sí, profe. Sí, profe. Listo, y ahora les voy a compartir la pantalla. Y por favor me confirman si están viendo la presentación ahí en la pantalla. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, antes de seguir, recordemos que la vez pasada empezamos a hacer ejercicios. Lo que hemos empezado en este tema es pues, las tres leyes de Newton, la física clásica, la mecánica, estudiar las fuerzas como causa del cambio de movimiento de un cuerpo, y eso nos referimos específicamente como qué produce aceleraciones, que eso es lo que cambia la velocidad de los cuerpos. Y lo que produce las aceleraciones son las fuerzas, y por ahí está metida la masa, que nos da un poco la idea de la resistencia que tiene un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Esa masa inercial nos da como un poco esa idea. Tenemos tres leyes de Newton. La primera es la ley de la inercia, precisamente un cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento, ya sea a velocidad constante o en reposo, a menos que active una fuerza sobre él. La segunda es que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo total, la sumatoria total de fuerzas nos va a dar la masa por la aceleración, donde las fuerzas son vectores y la aceleración también. Y la tercera es la de acción y reacción. Entonces, si yo interacciono con otro cuerpo, ese cuerpo y le ejerzo a ese cuerpo una fuerza F, ese cuerpo me ejerce a mí una fuerza F en dirección contraria. Entonces, al tener esas tres leyes, nosotros ya podemos hacer algo que se llama el diagrama de cuerpo libre sobre un cuerpo dado, asumiendo que lo podemos representar como un punto. Se tiene la suposición de que es rígido y todo ese tipo de cosas. Dibujamos sobre ese punto las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y con eso podemos en cada uno de los ejes coordenados calcular la aceleración a partir de la sumatoria de las fuerzas y encontrar cómo se va a mover ese cuerpo en adelante. No se sobreescribe lo que sabíamos de antes, la cinemática sigue manteniéndose. Si encontramos que las fuerzas son constantes, entonces las aceleraciones son constantes y por lo tanto tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Y ya hemos visto algunos ejemplos. Vimos pues FG, vimos, ¿qué más vimos? Vimos las tensiones, vimos diagramas de cuerpo libre en diferentes cuerpos, ¿cierto? Vimos planos inclinados y nos detuvimos un poco a explicar por qué era útil tener un plano inclinado algunas veces, no siempre, pero porque algunas veces es útil, y cómo relacionar el ángulo que nos daban con el ángulo del plano inclinado. Luego hicimos este ejemplito de una reacción sobre los cuerpos, y ahora vamos a ir a un problema que es un poquito más desafiante. Este es un ejemplo del Halliday, pero al final pues es lo mismo de siempre. Entonces, lo mismo de siempre quiere decir, estamos en este capítulo, estamos haciendo leyes de Newton, o sea que lo mismo de siempre quiere decir, haga sumatoria de fuerzas igual a MA. No igual a 0 necesariamente, sino igual a MA. Y con eso usted empieza a encontrar las cosas que está buscando. Entonces arranquemos este problema. Nos están mostrando aquí un cuerpo en el lado A, en el lado izquierdo. Un cuerpo que tiene una fuerza F1, que tiene un ángulo con la horizontal. Nos dicen que cuando ese ángulo es variable. Entonces miren que al lado derecho, ese ángulo que nos están dando es variable, puede valer 0 o puede valer 90 grados. 0 es cuando está completamente horizontal, 90 grados cuando está completamente vertical, esa fuerza 1, es la única que nos están pintando. Y nos están diciendo, en esa gráfica, miren que el eje vertical dice A sub X. Entonces, de alguna manera nos están diciendo que la aceleración, nos están dando la aceleración en el eje X total en función del ángulo. Entonces, por ejemplo, cuando la fuerza es completamente horizontal, la fuerza 1, la aceleración de ese cuerpo, vamos a rayar, la aceleración de ese cuerpo cuando la fuerza es completamente horizontal, pues sería esto, ¿sí o no? 3 metros sobre segundo cuadrado, cuando es completamente horizontal, porque ahí el ángulo vale 0.
Cuando la fuerza es completamente vertical, el ángulo vale 90 grados, y tendríamos que la aceleración pues vale 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí nos están diciendo es como un experimento, donde ustedes fueron variando la fuerza sobre el cuerpo, la fuerza 1, el ángulo, realmente el ángulo no la norma, y fue cambiando entonces la aceleración. Esa aceleración probablemente sea la aceleración neta y no nos estén pintando todo acá. Entonces dicen, leyendo una gráfica de fuerzas, como la que está aquí, que es una gráfica de aceleración realmente. Entonces dice que aquí hay un ejemplo en donde usted puede sacar información a partir de una gráfica, no simplemente, usted debe sacar información a partir de la gráfica, no simplemente leer un número y ya. Entonces hay que analizarlo. Y me gusta ponerlo porque este tipo de análisis son los que se esperan que ustedes puedan hacer. En la figura hay dos fuerzas que están aplicadas sobre el bloque de 4 kilogramos, ahí nos dieron la masa. Pero pilas que nos dijeron que hay dos fuerzas y solamente está pintada una, ¿cierto? Solamente se muestra la fuerza 1. Entonces nos dicen, esa fuerza, la fuerza 1, tiene una magnitud fija, la fuerza 1, F1 como tal, siempre tiene la misma magnitud, pero puede cambiar de ángulo. Ojo que la fuerza F2 no nos la están mostrando, nos dicen que esa fuerza F2 es horizontal y está fija tanto en magnitud como en ángulo. Entonces es como si, digamos, uno la pintara acá, entonces, por ejemplo, yo podría pensar que esa fuerza va así, que esta es F2, pero eso no cambia, pero no la conozco. Entonces tiene fijo tanto su magnitud como su ángulo. El único ángulo que puede variar es el de F1. Nos dicen que en la figura de la derecha nos están dando la aceleración horizontal, o sea, la neta, la aceleración neta, por lo tanto ya tiene incluida la suma de las dos fuerzas ahí, para diferentes valores entre de teta entre 0 y 90. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuánto vale la aceleración cuando teta vale 180 grados? Y miren que aquí a ustedes ni siquiera les están dando teta igual a 180 grados, sino que tienen que hacer una predicción a partir de lo que tienen acá. Y entonces, ¿qué harían? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Entonces, piénsenlo un poquitico y díganme cómo tratarían de empezar a hacer este problema. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían si esto les sale en un examen y lo tienen que hacer? ¿Sí? Así no sepan cómo arrancar. ¿Por dónde arrancarían? ¿Qué se les ocurre? Profe, no sé si estoy mal, pero si tenemos aceleración neta y la fuerza 1 y tenemos también la masa, podríamos hallar la aceleración de... Digo, tenemos la aceleración neta, podemos hallar la aceleración de la fuerza 2 y con eso multiplicarlo con la masa para hallar la fuerza 2. Vamos bien, pues digamos que no hablemos como de fuerza, como aceleración de la fuerza 2, vamos a suponer que la aceleración es la aceleración neta, ¿listo? Pero sí, o sea, lo que tú estás diciendo Bueno, es, pues, nos dieron la aceleración neta, hagamos la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? exacto. Entonces, bien, hagámoslo, listo, esa es la forma de arrancar, o sea, vamos a mirar si hacemos la sumatoria, como tenemos ahí ese ángulo, esa información de ese ángulo, vamos a suponer que este es otro ángulo alfa, pues hagamos la sumatoria de fuerzas, que es lo único que podemos linkear entre fuerzas y aceleraciones para ver qué nos da. Entonces, perdón, vamos a hacer todas las fuerzas que aplicarían sobre este cuerpo. Voy a poner, pues aquí tenemos la normal, ¿cierto? Y aquí tendríamos, ¿dónde está acá? Y aquí vendríamos el peso. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y para ver si eso nos sirve para algo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces eso nos daría la normal, que va hacia arriba. Así como dibujé la componente de F2 hacia arriba, F2 por seno de alfa, que eso es todo desconocido. La componente vertical de F1 más F1 seno de teta menos el peso. Y como se supone que ese bloque no se está moviendo, digamos, en el eje vertical, pues eso sería igual a 0. Entonces ahí tenemos un montón de incógnitas, ¿no? Tenemos, pues nos dieron la masa, entonces tenemos el peso, pero pues no conocemos la normal, no conocemos F2, no conocemos este ángulo F, ¿cierto? No conocemos incluso F1. Lo único que conocemos de F1, de la fuerza 1, es ese ángulo que nos están dando ahí, que podemos ubicarlo, pero no tenemos más. Entonces por ahí no era, ahora sí voy a hacer lo que me sugirió su compañero, y es
miremos por el eje X, porque aquí nos están dando aceleración en el eje X, que es una buena idea. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X, pues eso me tiene que dar la masa por la aceleración en el eje X, que es precisamente lo que tenemos acá, aceleración en el eje X. Y ahí también nos estamos quitando la normal y el peso. Entonces, masa por aceleración en el eje X, y esto me daría, hacia la derecha tendríamos F1 por coseno de teta, porque estamos buscando esta componente adyacente de F1, adyacente al ángulo, menos F2 por el seno de alfa, ¿sí? La componente en el eje X, y no es seno, es coseno. La componente en el eje X, vamos a ponerla así más bien, F2X, la componente en el eje X de F2. Y ya, no tenemos más. Entonces, pensemos que lo que nos están pidiendo es cuánto vale la aceleración, ¿cierto? Nos están pidiendo cuánto vale la aceleración cuando teta vale 180 grados. Entonces despejemos la aceleración. De aquí la Profe, aceleración. una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué pusiste solo fuerza 2 de X? ¿Por qué no pusiste el seno ni nada? Pues, para que no parezca como que hay más incógnitas, pero sí, o sea, esto, F2 en X, es F2 por coseno de alfa, perdón. Ah, ok, listo. Vale. Gracias. Menos, es pereza. Entonces estoy despejando la aceleración. Gracias por la pregunta. Y esto me daría F1 sobre la masa por coseno de teta menos F2 por X sobre la masa. F2X, perdón, no por X. Bueno, entonces uno diría, bueno, a mí me están pidiendo cuánto vale la aceleración cuando teta vale 180 o pi, ¿cierto? Entonces me están pidiendo eso. Entonces, si yo reemplazara, ¿cuántas incógnitas realmente tengo en toda esta ecuación? Mire, yo no conozco cuánto vale este F1, yo no conozco cuánto vale esta componente, ¿sí? Yo lo único que tengo es la masa. Y yo podría reemplazar este ángulo acá, pero pues yo tengo esas incógnitas que no me sirven. Y pues hasta ahora realmente nosotros no hemos utilizado la figura que tenemos en el lado B. Hasta ahora realmente no hemos hecho nada de eso. Entonces ahora sí la vamos a usar. Siempre que ustedes tengan estas figuras, como la que está ahí en el lado B, ustedes tienen que tratar de ver cuál es el significado, por ejemplo, de los puntos de corte, de las pendientes, si es una línea recta, cosas de ese estilo, los máximos y cosas así. Aquí en este caso, por ejemplo, ustedes les están dando el valor de esta aceleración, ¿sí? De esta misma, de esta aceleración, en varias zonas. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman cuando el ángulo vale 90 grados, ¿sí? Cuando es completamente vertical la fuerza 1, cuando va así, F1, va así. Cuando el ángulo vale 90 grados, T igual a 90 grados, tenemos que la fuerza 1 va así completamente vertical, o sea, no tiene componente. ¿Cuánto nos da la aceleración? Entonces, la aceleración, según la gráfica, nos tiene que dar 3. Ah, perdón, nos tiene que dar 0.5, según la figura. Pero esto, según esta ecuación teórica que hemos deducido acá, sería, ¿cuánto vale el coseno de 90? 90 grados. Cero. ¿Cero? Cero. Ajá. Entonces se nos va este primer término, y aquí nos queda que esto es igual a menos, bueno, voy a escribirlo completo, esto nos daría 0, que es el primer término, menos F2X, que no la conocemos, sobre la masa, que creo que es 4 kilogramos. Sí, 4 kilogramos. Sobre la masa que es 4. Entonces miren que aquí mágicamente, al haber utilizado este punto, podemos despejar cuánto es F2X. Entonces de aquí nos daría que F2X es igual, paso este 4 a multiplicar a este 0.5 y este menos también lo paso al otro lado. ¿Ok? Y entonces me daría que F2X es igual a menos 4 por 0.5 nos da 2. Entonces menos 2. Entonces ya puedo reescribir esta ecuación de una forma mucho más sencilla. A de X es igual a F1 coseno de teta, voy a poner la masa de una vez, sobre 4, que es la masa, menos
F2X, ¿qué es? Menos 2. Entonces, AX es igual a F1 coseno de teta más 2. ¿Sí? Menos por menos da más. Sobre 4. Entonces, miren que ya solo nos quedan dos desconocidas, el ángulo y F1. ¿Qué harían ustedes entonces para sacar F1? A partir de esta figura. ¿Qué no hemos usado? ¿El ángulo? El ángulo, exacto, o sea, ya utilizamos el ángulo en 90 grados. Ya podemos coger cualquiera de estos puntos de la curva. ¿Y cuál creen que es el más fácil ahora? ¿Teta igual a qué? ¿A 0? 0, ¿sí o no? Si cogemos teta igual a 0, este punto, sabemos que la aceleración es de 90 grados. La aceleración vale 3, según la gráfica, entonces 3 es igual a F1. Coseno de 0 vale 1, entonces esto es dado por 1, más 2 sobre 4. Entonces con esto nos quedaría, bueno, 4 por 3 da 12, el 2 pasa a restar, da 10, nos da que F1 es igual a 10. Acá. Y listo, porque por fin lo voy a escribir en esta zona. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya sabemos que A de X es igual a 10 por coseno de teta, que ese sí puede variar, más 2 sobre 4. Y entonces ahora sí podemos responder la pregunta. Simplemente ustedes reemplazan teta igual a 180 y eso les da la aceleración. Hagámoslo. Si teta vale 180, coseno de 180 es menos 1, entonces la aceleración en X nos daría menos 10 más 2 sobre 4, que sería menos 8 sobre 4, o sea, menos 2. Y ya terminamos nuestro ejercicio. ¿Cuál fue el secreto entonces? Primero, lo que primero ustedes hacen es escribir sus sumatorias de fuerzas, como siempre. Lo segundo, pues es tratar de despejar lo que les dieron en la figura. Miren, a X, tratamos de despejar lo que nos dieron en la figura, sale una ecuación teórica, ¿cierto? Y lo tercero es tratar de sacar los valores internos ahí que desconocemos a partir de datos de la figura. Aquí hemos utilizado dos datos, cuando teta vale 0 y cuando teta vale 90. Pero a veces cuando ustedes les den líneas rectas, también otro dato importante pues es la pendiente. ¿Sí? La pendiente también les da información. Y así es que analizamos estas cosas. Pues como nosotros les pedimos a ustedes que hagan estos análisis, por eso quería mostrárselos también. ¿Qué preguntas tienen? Profe, una pregunta. En la fuerza 2 ¿no utilizamos el coseno porque no cambia o porque? Exacto, no le pusimos el coseno alfa porque al final cuando tú puedes escribir dos cosas. Puedes escribir f2 de x o puedes escribir f2 coseno de alfa. Pero pues al final todo eso es un número, ¿sí? Entonces al final, pues ¿para qué nos quedamos buscando f2 por aparte y coseno alfa si no tenemos esa información? Entonces yo simplemente la llamé la componente en x de f2. Y eso al final, ese número me dio menos 2. Pero mira que aquí tú no podrías saber, tú sabes que esto es f2 por coseno de alfa, pero tú de ese valor no puedes saber ni cuánto es f2 exactamente, ni cuánto es alfa exactamente, pero tampoco lo necesitas. Tú en tu ecuación lo que necesitas es toda esa componente cuánto vale. Entonces por eso fue que no seguí buscándole datos. Yo ya sé que todo este factor, f2 coseno de alfa, todo eso vale menos 2. Y eso es lo que a mí me interesa, para poderlo meter en mi ecuación teórica. ¿Listo? Siempre. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces sigamos. Bueno, aquí está, no sé qué. Ahí sale que F2 en X es 2 newtons. Y ahí sale la misma ecuación. Y ya podemos reemplazar. Bueno, ahí les da menos 2, ¿no? Como habíamos dicho nosotros. Aquí está, menos 2. Listo. Ahora, este es un problema que es un poquito, se sale un poco de lo que hemos hecho hasta ahora, porque aquí vamos a estar en un sistema que está acelerado. Y entonces van a pasar cosas raras. La idea es que esta persona tiene ese pescado colgado ahí en ese ascensor
Y nos piden es que demostremos que si ese ascensor está acelerado hacia arriba, no a velocidad constante, sino acelerado hacia arriba, como al inicio, cuando arranca un ascensor, o si el ascensor está acelerado hacia abajo, hay que demostrar que las lecturas cambian. Cuando el ascensor va acelerado hacia arriba, va a aparecer aparentemente que el pez pesa más, que tiene más masa. Masa, ni siquiera que solo el peso, sino que tiene como más masa. Y cuando el acelerador está, la aceleración va hacia abajo, pues va a aparecer que el peso es más pequeño, tiene menos masa realmente. Eso es lo que va a aparecer. Entonces vamos a ver eso por qué sucede. Va a ser un diagrama de fuerza sobre el pececito. El diagrama sobre el pececito, diagrama sobre el pececito, pues él va a tener hacia arriba como una tensión debido a este gancho, que es la misma tensión que va a hacer que esta balanza mida algo. Entonces esa tensión es lo que mide la balanza, ¿sí? Entonces, la tensión es lo que mide la balanza. Y pues va a tener su peso. Y ese diagrama de fuerzas funciona en ambos casos, ¿sí? En ambos casos él tiene esa tensión hacia arriba y en ambos casos tiene el W hacia abajo. Eso no va a cambiar. Voy a escoger como positivo el eje Y hacia arriba. Ahí va mi eje Y hacia arriba positivo. ¿Listo? Y entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y, yo tendría tensión, que es positiva, menos el peso, y voy a hacer primero este caso. Es igual, y como todo el ascensor está acelerado, y va hacia arriba acelerado, pues el pececito también va hacia arriba acelerado. Entonces la aceleración es positiva, porque escogimos así los signos. Entonces todo esto va a ser igual a masa por aceleración, con el signo más. Entonces miren que la tensión, en este caso, yo la despejo, que es lo que mide la balanza, va a ser el peso más MA. Observen esto, o sea, lo que va a medir la balanza va a ser no es el peso original, M por G, sino que además le va a sumar M por A. Entonces las cosas van a pesar más en el ascensor cuando va acelerado hacia arriba. Y ahora hagamos lo mismo pero al otro lado. Sumatoria de fuerzas tendríamos la tensión menos el peso igual, pero ahora como la aceleración va para abajo, entonces tiene un signo menos. Sería menos M por A. Esto implica entonces que la tensión es igual al peso menos MA. O sea que lo que va a medir la balanza va a ser más pequeño que el peso verdadero. Entonces es como si las cosas pesaran menos. Voy a reemplazar, W sabemos que es mg, y voy a factorizar, entonces me daría m por g menos a, y aquí me daría m por g más a. Entonces si se dan cuenta, uno aparentemente en el ascensor subiendo, pues supuestamente, digamos, la masa aumentó, pero no aumentó, sino que realmente lo que pasa es que se tiene que meter el efecto de la aceleración, mientras que cuando va hacia abajo, se va a medir menos. Entonces ustedes lo pueden ver también aquí en los dibujos de las escalas, si ven que aquí le sale como cerca al 5 y aquí le sale cerca al 3. ¿Qué es lo que uno espera? Que cuando va bajando sea menor lo que mide la balanza. Incluso ocurre un caso raro. G igual a A, o sea, esto se cortó y está cayendo el ascensor. Cuando está cayendo el ascensor, ¿cuánto peso mediría la balanza? Cuando la aceleración es exactamente igual a G. ¿Qué les daría acá? Pues daría 0. O sea, si lo de adentro daría 0. Daría 0. Eso quiere decir que es como si no tuviera masa, entonces las cosas flotan. Ajá. Y así es que se hacen, la ingravidez se logra de esta manera. O sea, cuando uno se cae, ese vacío que uno siente, es que como la gravedad ya no está jalando todo hacia el centro, pues uno está cayendo casi que la aceleración de la gravedad, entonces es como si no tuviera masa y todo flota. Los órganos internos también no están comprimiendo nada de eso. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se logra que la gente en la estación espacial no tenga gravedad? Ellos no pueden, no hay un dispositivo que anule la gravedad de la Tierra. Lo que sucede es que ellos están orbitando alrededor de la Tierra, pero realmente esa órbita circular, después que veamos un poquito de gravitación, realmente es que ellos están cayendo hacia la Tierra. Y como están cayendo a la misma aceleración que la Tierra los atrae, ellos allá están ingrávidos.
¿sí? Entonces no sienten gravedad, pero no quiere decir que espicharon un botón y se anuló la gravedad. Ellos están cayendo hacia la Tierra, pero por su propia órbita, como ellos están cayendo así, pero además tienen una velocidad así, pues están haciendo su movimiento circular, digamos, respecto al centro de la Tierra. Entonces ellos no tienen gravedad allá. Y como es tan caro ir a la estación espacial a hacer experimentos, pues aquí se han inventado unos vuelos parabólicos en donde un avión lo que hace es, pues bueno, sube y luego cae bajo la acción de la gravedad describiendo una parábola y luego vuelve a subir y luego vuelve a caer, y en estas caídas hacia abajo, en donde ellos caen a esta aceleración de la gravedad, en estas caídas ellos se mueven, ellos están ingrávidos. Esto dura unos cuantos segundos y ahí se pueden hacer algunos experimentos también de ingravidez. Entonces no hay forma, digamos, aquí en la superficie de la Tierra que nosotros ahorita anulemos la gravedad. Y si ustedes ven por ejemplo un documental de alienígenas ancestrales que dicen, no, es que los egipcios anulaban la gravedad y hacían levitar las piedras, todo es puro cuento, ¿sí? Puro cuento. El hecho de que al man que hace el documental en alienígenas ancestrales no se le ocurra cómo levantar unas piedras con palos y cuerdas, no quiere decir que a los egipcios no se les haya ocurrido. ¿Listo? No se requiere alienígenas para hacer ese tipo de cosas. Entonces así es que funcionan estos experimentos de ingravidez. Realmente la ingravidez no es apagar la gravedad, es caer todo el mundo a la misma aceleración de la gravedad. Y en ese caso todos flotan, van cayendo, ¿sí? Todos flotan con la misma relativa respecto a los demás, todos ven como que no tienen gravedad, nada los está trayendo hacia el suelo, y pues de esa manera es que se puede hacer ese fenómeno. Ahora bien, digamos si este ascensor estuviera en el universo flotando, ¿sí? Ya digamos que está muy lejos de cualquier planeta que lo esté atrayendo, y allá digamos tampoco, digamos, el efecto de la gravedad es importante. Miren que con uno simplemente jalar algo con cierta aceleración, va a aparecer como si hubiera aparentemente una fuerza sobre las personas adentro hacia abajo. Entonces es como si la gravedad no fuera tan fundamental, o sea, como si no fuera, yo me la puedo inventar simplemente jalando las cosas de forma acelerada, porque todo tiende a irse como hacia abajo, como que siente que algo los atrae hacia abajo, aunque no haya efecto gravitatorio. Y todo este análisis que sale de acá, de este problema tan tonto, no necesariamente del pescado, pero sí de este problema tan tonto, lleva a unas conclusiones muy profundas que tienen que ver con la relatividad general de Einstein. Entonces recuerden esto, ¿no? Si yo estoy en un sistema que está acelerado, pues no es buena idea comprar pescado ahí, ¿sí? A menos que esté bajando, porque ahí no pesaría casi el pescado y sería gratis. Eso también se ve, por ejemplo, en los carros. Ustedes han visto, por ejemplo, que, bueno, no sé, la gente a veces cuelga aquí la camándula o alguna cosita y cuando el carro acelera, sí han visto que se va hacia atrás, ¿no? Ese efecto, pues no sé, o lo pueden hacer ustedes algún día, una cadenita, y cuando arranque el carro van a ver que la cadena se va a ir hacia atrás un poco, se va a inclinar, mientras el carro esté acelerado. Cuando el carro esté a velocidad constante, ya la cadenita otra vez se vuelve a colgar verticalmente. Entonces, mientras esté acelerado, lo que uno tiene, pues son estas fuerzas que están aquí dibujadas, ahí a la derecha, y entonces hay una tensión que va hacia arriba, y hay un peso que va hacia abajo. Y si uno hace la sumatoria de fuerzas verticalmente, uno, digamos que esto está ya quieto en el sentido en que ya quedó desinclinado, no se está moviendo, el carro sigue estando acelerado. Entonces si uno suma verticalmente, uno tiene que la tensión por el coseno de ese ángulo que nos pusieron ahí, este ángulo teta, menos el peso, pues eso me da cero porque ya como les digo, esta pelotica ya no se está moviendo ni nada, no está haciendo movimientos en esta dirección. Entonces de aquí uno puede sacar la tensión. mg sobre coseno de teta. Y horizontalmente tenemos esta componente de la tensión, que sería T por seno de teta, y ahí no hay más fuerzas que la comparen. Entonces esto es igual, no la podemos poner igual a 0, aunque él está quieto, miren, y es que esto es la confusión, aunque él está quieto aquí dentro del carro, recordemos que todas nuestras leyes tienen que estar escritas en términos de un sistema inercial, o sea, un sistema quieto o velocidad uniforme. Entonces no podemos decir que esto es igual a 0. Si hacemos esto, está mal, porque estamos parándonos dentro del carro donde no hay aceleración, pero es que el carro está acelerado. Entonces no nos podemos parar dentro del carro, tenemos que pararnos por fuera del carro. Y si nos paramos por fuera del carro, respecto al andén, estamos viendo que el carro está acelerado, entonces esto no lo podemos igualar a 0, sino a m por aceleración. Y esto implica entonces que el seno de teta se puede calcular como m por a sobre la tensión,
Y la tensión ya la tenemos. Esto sería M por A. Perdón, así, mentiras. Sobre mg. Y aquí queda dividido entre coseno de teta. Entonces me da la m con la m. Este coseno de teta sube. Y al final me queda que que el seno de teta es igual, o sea, el ángulo es igual a coseno de teta por A sobre G. Y bueno, voy a pasar a dividir ese coseno de teta para que me quede una tangente. Entonces, tangente de teta es igual a A sobre G. Y eso quiere decir entonces que uno podría calcular, por ejemplo, midiendo este ángulo, tomándole una foto y midiendo este ángulo, uno puede calcular la aceleración. Esto es un experimento típico que se puede hacer, por ejemplo, cuando se acaba ya realmente la pandemia y la gente vuela en aviones, pues mirar la aceleración del avión precisamente de esta forma. Entonces uno se pone una cadenita, como para, no sé si para asustarse más o para ocultar el miedo, para distraerse mientras despega el avión, que a mucha gente le da mucho miedo. Simplemente pone una cadenita vertical, mide este ángulo y con eso puede sacar la aceleración. Pero precisamente si le da una aceleración muy grande, entonces se asusta más. Entonces, no sé si sea buena idea. Pero es una de las formas que se puede hacer. Listo. Y hay otro tipo de problemas que son los sistemas conectados por cuerdas. Ok. Son sistemas conectados por cuerdas. Aquí hay unos trucos, por ejemplo, lo que hace este libro de decir que en una dirección vamos a tomar siempre positivo o algo así. Pero la verdad es que esos trucos no funcionan muy bien. Los trucos, digamos, como ponga todo siempre positivo en cierta dirección y no sé qué, esos trucos, esas magias, a mí me parece que a veces les generan más confusiones porque al final uno tiene que tener un montón de trucos y al final no se acuerdan ni siquiera cómo usarlos. Entonces vamos a hacer este problema como lo hace realmente uno de forma general, yendo a los conceptos básicos de siempre. El primer concepto básico es hacer un sistema de coordenadas para los dos cuerpos. Y el segundo concepto básico, pues, hacer sumatorias. Aquí entra algo más, y es que hay una cuerda que de alguna manera está linkeando, está ligando los movimientos de esos dos cuerpos, ¿cierto? Si, por ejemplo, M1 sube, pues M2 baja a la misma velocidad o a la misma aceleración. Entonces, ese efecto se incluye en términos de algo que uno le llama, por ejemplo, una ligadura. Por favor, presten harta atención porque esto es algo que uno no ve normalmente en los libros de física, pero les va a permitir a ustedes resolver estos problemas con cuerdas, me parece a mí que de forma más sencilla. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es escoger un sistema de coordenadas. Entonces, como estos dos movimientos son verticales, o sea, M1 sube y M2 baja, o al revés, M2 sube y M1 baja, entonces solamente nos interesa el eje Y. Entonces vamos a poner el eje Y. Y yo voy a escoger, por ejemplo, este como mi Y igual 0. O sea, Y va para arriba. Y esa raya horizontal que pinté es Y igual 0. Ya les voy a decir para qué es esa raya horizontal. Vamos a hacer nuestros diagramas de fuerzas. Entonces, sobre M1 tenemos la tensión y tenemos el peso, W1. Y sobre M2 tenemos la tensión, la misma, y tenemos el peso 2. Ahora, ¿por qué pinté la misma tensión? Resulta que si uno asume que esta cuerda es ideal, o sea, no se estira, es muy liviana y esas cosas, uno puede asumir que esas tensiones son iguales. Piensen un momentico en la cuerda, si yo me parara en una sección de la cuerda, digamos que la cuerda sentiría por aquí la tensión 1 y por acá sentiría la tensión 2. Si yo hiciera la sumatoria sobre la cuerda de fuerzas, tendría T2 menos T1 igual a M de la cuerda por aceleración. Y si suponemos que la masa de la cuerda es muy liviana, pues esto es más o menos 0. Y esto implica que las tensiones por ambos lados son iguales. Entonces realmente el pensar que la cuerda es ideal, que no se estira y todo eso, implica también que las tensiones a lo largo de la cuerda son iguales. ¿Listo? Que siempre que les digan que la cuerda es ideal, muy liviana, esas cosas, lo que quiere decir es esas tensiones a lo largo de la cuerda son las mismas. Por este efecto. Bueno, entonces aquí viene la segunda parte. Entonces ahora ya hicimos nuestros sistemas coordenados, ya hicimos diagrama de fuerzas, entonces ahora hagamos la sumatoria de fuerzas por cada cuerpo. Entonces tendríamos tensión, vamos a ir al cuerpo 1, menos M1 por G,
igual a m1 por aceleración 1. Y si lo hacemos en el otro cuerpo, tendríamos tensión menos m2 por g igual a m2 por aceleración 2. Y entonces ahora uno tiene que mirar cuántas incógnitas tiene. Entonces tendríamos que la tensión es una incógnita, digamos que nos dieron las masas. También tenemos la gravedad, la aceleración 1 es una incógnita, y la aceleración 2 es una incógnita. O sea, tenemos 3 incógnitas, pero solamente hay 2 ecuaciones. Recuerden de álgebra lineal o de cuando dieron cosas algebraicas, ¿se puede despejar este sistema? 3 ecuaciones, 3 incógnitas con solo 2 ecuaciones. ¿Cómo, profe? ¿Tres ecuaciones con tres incógnitas y cómo? Miren, tenemos 3 incógnitas, las que están subrayadas de verde, y tenemos 2 ecuaciones lineales. ¿Será que podemos despejar de ahí las incógnitas? Pues con una matriz, ¿no? ¿O estoy Sí, mal? pero tu matriz tiene que estar clara. Y mira que aquí te va a salir una matriz de 3 por 2. Ah, O sí. sea, exacto, ahí ya te diste cuenta. Si uno quiere despejar 3 incógnitas, uno tiene que tener 3 ecuaciones. Asumiendo que esas incógnitas son independientes. Y ese es el punto. ¿Ustedes creen que la aceleración 1 es independiente de la aceleración 2? ¿O será que están ligadas de alguna manera? Es la Pues si gravedad, están ¿no? atadas con una cuerda, pues tienen que ser la misma. ¿Tiene que ser la misma magnitud y en dirección son iguales? No. Son contrarias, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, cuando M1 sube, M2 tiene que bajar. O sea que los signos son diferentes. Entonces uno lo que puede decir es que aquí hay una ligadura. Entonces aquí viene lo que se llama el constraint, la ligadura. Entonces uno dice que A1 es igual a menos A2. O sea que realmente ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y entonces aquí podemos, por ejemplo, reemplazar y escribir que esto es menos M1, pero por A2. ¿Sí? Ya lo reemplacé. Entonces ahora tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y pues para despejarlas ya es sencillo. Entonces vamos a restar. Por ejemplo, voy a restarlas para que me quede la aceleración. Entonces voy a restar. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Voy a restarlas para eliminar la tensión. Por lo mismo que despejen la tensión o no limiten a la otra. Entonces voy a restar 1 con 2. O sea, voy a hacer esto. 1 menos 2. Entonces T se me va con T. Menos M1G. Y menos por menos me da más. Entonces más M2 por G. Y esto me daría menos M1 por A2 menos M2 por A2, ¿sí? Esto menos esto. Listo. Entonces, recuerden que estoy tratando de despejar A2, entonces esto lo puedo factorizar, esto sería como menos A2, factor de M1 más M2, igual, y aquí factorizo G, factor de M2 menos M1, y ahí ya puedo despejar mi aceleración. Mi aceleración 2 me daría, paso este menos al otro lado, ¿sí? Entonces se me invierten las restas, G por M1 menos M2 sobre M1 más M2. Y esa ya sería mi aceleración. Y bueno, la tensión la puedo sacar simplemente metiéndola en cualquiera de las ecuaciones. Y Profe, sabemos, sí, ¿de dónde sale que T menos M1G es igual a M1 por A1? No de entiendo ahí. acá, de este diagrama de cuerpo libre. Estamos haciendo la sumatoria de fuerzas. Entonces tienes T hacia arriba, más T, menos M1G hacia abajo, menos M1G, igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton en ese cuerpo. Ah, listo, listo, profe, muchas gracias. La otra sale ahí. Entonces miren que de aquí ya tuvimos en cuenta la ligadura y ya nos salió la aceleración. Miremos si tiene sentido. Observen, pensemos una cosa. Si la masa 1 es más grande que la masa 2, ¿ustedes qué esperarían? ¿Cómo esperarían que se moviera ese sistema? O sea, que la masa 1 fuera más pesada que la masa 2. Sí. Pues, digamos, pues
la masa 2 estaría mucho más arriba, ¿no? Pues, la masa 2 subiendo y la masa 1 estaría bajando, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría. O sea que Ajá. sí, exacto. Entonces el signo de la aceleración 2 debería ser positivo, porque ya va subiendo la aceleración 2. Y miren que eso es precisamente lo que nos da de acá. Si la masa 1 es más grande que la masa 2, pues esta resta es positiva. Y eso nos dice que A2 va subiendo. Y por esta ligadura, eso implica que A1 va bajando. En cambio, si la masa 2 es más grande que la masa 1, el signo de esto es negativo y eso implica que la masa 2 va bajando y la masa 1 va subiendo. Entonces todo da muy bien. ¿Sí? Entonces es razonable y bueno, ahí nos dio. Esta es la primera manera y es porque aquí en este problema sacar esta ligadura es fácil. Pero ahora les quiero mostrar, bueno, antes de nada, antes de seguir, quiero que me pregunten si tienen alguna otra duda porque ahora les quiero mostrar cómo deducir esto en la forma más general posible y esto les va a servir para cuando tengan varias poleas, que les voy a explicar ahora. Entonces antes de seguir, quiero que me pregunten si tienen alguna duda de este procedimiento. Entonces miren, ahora sí, mejor dicho, paren todo, porque ahora yo les quiero mostrar a ustedes cómo yo podría deducir esto, no por lógica, porque a veces la lógica engaña, sobre todo cuando tengo varias poleas, sino matemáticamente. ¿Cómo lo puedo deducir? Entonces la cuestión es esta, miren. Aquí lo que uno sabe es que hay una ligadura entre las posiciones de las partículas. Entonces, mira, yo quiero ver... Ah, no, ya la amarré. Sí. Sí. Ah, esperen a ver si puedo hacer una cosa. Dejémoslo así. Entonces, miren, chicos, ¿cómo podemos deducir? Esa es la pregunta. Como si yo tengo un sistema más complejo, ¿cómo puedo deducir la ligadura? Esa es la gran idea. Entonces, de nuevo les digo, lo que liga aquí son las posiciones. Entonces, lo que voy a hacer es medir las posiciones respecto a mi eje y las voy a ir marcando. Entonces, por favor, observen. Yo voy a decir, esta va a ser mi posición 1 hasta acá. Esta la voy a llamar Y1. Y esta va a ser mi posición 2. Digamos hasta el centro o hasta un borde, no importa. Y2. La idea fundamental es que ustedes traten de escribir la longitud de la cuerda, que eso es constante porque estamos asumiendo que no se deforma. Traten de escribir la longitud de la cuerda en términos de esas coordenadas. Ahí ya me di cuenta que debía haberlo hecho. Que esto vaya hasta acá, para que tenga la longitud de la cuerda, y esta pues va a ir hasta acá nomás, para que tenga la longitud de la cuerda. Entonces, ¿cómo podríamos escribir, esa es la gran pregunta, cómo podríamos escribir la longitud de la cuerda L en términos de esas Y1 y Y2? Si ustedes se dan cuenta, la longitud total de la cuerda sería como este pedazo hasta acá, más o menos, ¿cierto? Hasta acá, hasta esta altura, que es como Y1 menos esta cosa constante. Vamos a llamarla H. Entonces sería Y, la longitud sería este pedacito, que es Y1 menos H, más este otro pedazo, que va por acá, que es otra constante, la voy a llamar A, no importa, más este otro pedacito, que sería Y2 menos H. Pues más Y2 menos H. Esa es la longitud de la cuerda. Les recuerdo, lo que estamos tratando es de escribir como la longitud de la cuerda en términos de las coordenadas y de otras constantes que no nos interesan. Las constantes que yo escogí fueron estas alturas chiquitas y esta que está aquí enrollada. Eso no me interesa porque eso no cambia. ¿Y por qué no me interesa? Porque no cambia. Miren que ahora lo que yo voy a hacer, ¿cómo hago yo para llegar de posición de yes a aceleraciones? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo se obtiene la velocidad? ¿Derivando a quién? ¿A la posición o a la aceleración? A la posición. Sí. A la posición. ¿Y cómo obtengo la aceleración? Derivando la velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta cosa respecto al tiempo, ya nos van a ir saliendo posiciones y luego velocidades. Entonces empecemos. Derivemos eso. Si ustedes derivan eso, ¿cuánto es la derivada de la longitud de la cuerda, asumiendo que la cuerda no se estira?
sea, la derivada de un número, ¿cuánto es? Si eso, digamos, es un metro, la derivada de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, 0, espera, achico un poquito la letra. 0, esta es la primera derivada, ¿sí? Derivada respecto al tiempo, la primera derivada. 0 es igual. La derivada de la posición respecto al tiempo, pues me da la velocidad 1. La derivada de este número, que es constante, ¿sí ven por qué no me interesaba a mí cuánto valía? Cuando lo derivo, ¿cuánto me da la derivada del número? 0 también. La derivada de esta cosa que llamamos A, que era la parte curva, también me da 0 porque eso no cambia. Luego me queda la derivada de esto que sería más V2. Y luego me queda la derivada de esto que también es 0. ¿Listo? Al derivar esa ecuación de ligadura, me queda esta relación entre las velocidades. O sea, V1 es igual a menos V2. Y si vuelvo a derivar, le vuelvo a aplicar derivada respecto al tiempo, derivada de 0 es 0. Es igual, derivada de la velocidad de la aceleración, 1, más la aceleración 2. Entonces de aquí sale que la aceleración 1 es igual a menos la aceleración 2. Y así es como yo puedo deducir aceleraciones ligadas en sistemas más complejos. Entonces la enseñanza es, en este sistema sencillo, pues nosotros la sacamos de una vez. Pero en sistemas más complejos que tengan varias poleas, lo único que ustedes tienen que hacer es calcular las posiciones de las partículas respecto a un sistema coordenado y describir la longitud de la cuerda, que es la ligadura, en términos de esas longitudes y las cosas constantes y empezar a derivar. Ahí van a poder deducir, por ejemplo, que cuando tengan doble polea y cosas de ese estilo, cuando tengan estas cosas, las aceleraciones ya no van como A1 igual a menos A2, sino, por ejemplo, A1 igual a 2 veces A2 y cosas de ese estilo. Entonces, eso es lo que hace la ecuación de ligadura, escribir la longitud de la cuerda en términos de las componentes constantes y variables en su sistema, y al derivarlas ustedes encuentran las ligaduras entre velocidades y entre aceleraciones. Luego vamos a ver de pronto unos ejemplos más avanzados de esto, precisamente como este tipo de cosas, para que ustedes vean que sin ligadura esto es imposible de hacer solo por lógica, a menos que no tenga ya mucha experiencia, ¿sí? Y entonces de ahí, de esas ligaduras, es que salen las ecuaciones que hacen falta para poder resolver el sistema. Siempre que haya cuerda yo tengo ligadura, tengo que sacar este tipo de cosas, siempre. Miremos qué más sorpresas tenemos acá. Ah, bueno, entonces ahora tenemos cuerpos conectados por una cuerda, ¿cierto? Entonces ahora, este es otro típico, digamos que la masa 1 es más grande que la masa 2 y que no hay fricción entre nada. Entonces la pregunta para ustedes es ¿cuánto vale esa aceleración? Como este es un sistema tan sencillo, pues uno sabe que si la masa 2 está bajando, pues la masa 1 está subiendo. Y las magnitudes de esas aceleraciones son iguales precisamente porque estamos con una cuerda. Entonces, lo primero es hacer el diagrama de fuerzas de cuerpo libre sobre cada uno de los cuerpos. Y ustedes pueden hacer el siguiente truco. Ustedes pueden decir, para este sistema voy a utilizar un eje coordenado normal y para este sistema voy a utilizar un eje coordenado torcido. Y está bien, ustedes pueden hacerlo. Simplemente hay que dejarlo claro y explícito para saber que la aceleración respecto al cuerpo M1 pues es respecto a un sistema coordenado sin rotar y respecto a M2 es uno rotado. Entonces, el diagrama de fuerza sobre M1 pues es la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, no hay más. Entonces uno tendría de ahí que la tensión es igual a M1, perdón. La sumatoria de fuerza es la fuerza neta, que sería T menos M1G, es igual a M1 por A. Y ya. Entonces aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? La tensión y la aceleración. Y ahora nos vamos al cuerpo 2. Entonces en el cuerpo 2 hacemos también nuestro diagrama de fuerzas. Miren que en el cuerpo 2 se utilizó un sistema rotado. A ver si aquí muestran más cosas. En el cuerpo 2 se utilizó un sistema rotado. Y voy a volver a escribir las ecuaciones. Aquí tendríamos para el primer cuerpo, el cuerpo 1, T menos M1G igual a M1 por A. Y para el cuerpo 2, en el sistema rotado, tendríamos en la dirección vertical, la normal, menos, es esta componente del peso, M2G
por coseno de teta, esto igual 0, de ahí sale la normal. Y en la dirección horizontal tendríamos esta componente del peso, que se la voy a escribir desde acá, m2g por seno de teta, menos esta tensión, menos la tensión, y eso, como él va moviéndose en esta dirección, pues me va a dar masa 2 por aceleración. Y miren que tenemos dos ecuaciones, y con dos incógnitas, porque ya las aceleraciones las pusimos iguales, ¿sí? Ya está la ligadura aplicada. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas, ustedes ya pueden despejarlas, ¿cierto? Por ejemplo, despejan de aquí la tensión, la reemplazan acá, y ahí les puede salir la aceleración. Y después, luego se devuelven y sacan la tensión. Entonces, eso es lo único. Siempre que haya cuerdas, mejor dicho, siempre que haya cuerdas, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen ligaduras, que las aceleraciones no son libres, que pueden ser iguales, pero con signo contrario, o hay un factor ahí metido. Las cuerdas hacen eso siempre. Bueno, y nos quedan 8 minuticos. No quiero empezar la fricción ya, la vamos a empezar después, ¿sí? Entonces nos quedan unos minuticos para mirar más ejercicios del taller. Y ya lo maté, ¿sí? Entonces aquí está el taller de leyes de movimiento. Vamos a ver alguna pregunta que podamos hacer. Cuestión 1, figura 5.19. Ah, no, esto no. Entonces, no sé, díganme ustedes cuál quieren que hagamos. Esto es para sacar fuerzas netas. ¿O alguien tiene alguna duda? De pronto algún ejercicio que haya hecho y quiera preguntarlo. Profe, de pronto podría hacer un ejercicio de tensión, si se puede. Lo miro acá, a ver si hay alguno de tensión. Sí, por favor. Como el 9, se parece mucho al que hicimos de las cuerditas de las masas unidas, ¿no? ¿Ese te parece bien o por ejemplo? ¿Sí? Pero uno Pues la verdad no lo estoy viendo. con más de una polea. Ese prefiero explicarlo después en ejemplo. No les voy a poner todos ejercicios así. Prefiero que hagamos otro ejemplo de esos y ahí sí hacemos ejercicios de más de una polea. Eso lo voy a poner para la próxima clase. ¿Listo? Pero bueno, pues o si quieren me lo invento ahí. Ahí habría tensiones. Vamos a ver. Ah, ya, profe, ya me cargó el 9. Sí, ese puede ser. Vamos a ver. Ese tendría también tensión. No, entonces digamos que tendríamos nuestro techo. Vale. Vamos a ver, me lo voy a inventar, pero pues espero que me salga bien porque cuando uno no prepara las cosas y se las inventa, a veces le sale todo mal. Entonces vamos a poner aquí una cuerda y aquí viene una polea. Es que esta polea puede estar colgada. Voy a pintar ahorita la cuerda de azul. La cuerda sigue, aquí hay otra polea que está fija. La cuerda sigue por esta polea y al final tiene una masa de N aquí colgada. Este es un ejemplo con dos poleas. La cuerda, la voy a dibujar bien. La cuerda sería, no, la cuerda es como amarilla, no azul. Entonces sería como esta. Esta es la cuerda, hace esto así y hace así, ¿cierto? Pero ¿y dónde está la fuerza? Entonces más bien voy a hacer otra cosa. Voy a poner esa cuerda que venga acá otra polea y aquí voy a poner una fuerza F que yo voy a hacer. Vamos a dibujar aquí otra polea, que también está pegada al techo, ¿sí? Es muy importante. Y yo le voy a hacer una fuerza F. Entonces la pregunta es,
¿Cuánta fuerza debo hacer yo? Pues si yo aplico esa fuerza F, perdón, esa fuerza va hacia abajo, ¿a qué aceleración se mueve esa masa M? Y si le puse 3 poleas. Entonces, bueno, sí, digamos que sería así. Si yo aplico esta fuerza F, ¿a qué aceleración se movería la masa M? Y pues obviamente uno no puede inmediatamente decir que la aceleración es F sobre M. Primero hay que analizar a ver si realmente eso es lo que está sucediendo o no. Pero es que aquí me parece que no estoy aprendiendo nada. Es que es precisamente como les digo, como no la tengo en la cabeza preparado, me preocupa que me esté complicando de más y nos pongamos a gastar aquí el tiempo innecesariamente. Pero bueno, tratemos de... Deberías hacer entonces uno de tensión, pues como dijo Mateo, y ya después explicas bien lo de las poleas. Sí, pues bueno, miremos a ver si esto de pronto nos da alguna idea. Yo creo que la embarré en algo. Voy a suponer que esta polea sí se puede mover hacia arriba. Entonces vamos a suponer que esto es un Y2. Sí. Y vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, miremoslo rápido. Y si no, hacemos otro como más fácil de cosas colgadas. Entonces, voy a suponer que esta polea roja de la mitad, voy a suponer que esa polea puede subirse. ¿Listo? Voy a suponer que se puede ir moviendo hacia arriba, por eso le puse coordenadas a su posición. Yo aquí lo que quiero en este momento realmente es mirar si de la ligadura nos sale algo útil. Entonces, la longitud de la cuerda, así como está todo esto, sería como este pedazo, que lo vamos a considerar una constante, más este pedazo, que es otra constante. Entonces, todo eso es un montón de constantes, entonces voy a llamarle C, más, vamos a coger ahora, voy a ir por pedazos, miren, entonces ya cogí este pedazo, que es una constante, más este pedazo, que es una constante, y ahora quiero coger este pedazo, que es Y2, sería más Y2, sigo, más este pedazo, que es una constante, ¿cierto? Entonces, más una constante, que es diferente, no importa, la voy a seguir poniendo C aunque sean diferentes. Más este otro pedazo, que sería otra vez Y2, menos esta cosita chiquita que la voy a llamar B, otra constante, sí, esas constantes no me interesan, más este otro pedazo que es otra constante, más otra constante, más, más este otro pedazo, que es Y1 menos esta constante. Entonces, más Y1 menos otra constante, y toda esta vaina me da la longitud de la cuerda. Entonces ahora voy a agrupar todas las constantes en una sola gran constante, entonces tendría la longitud. La longitud es igual, esta constante más esta constante más esta constante más esta constante menos esta constante, todos esos son números, los vamos a llamar A. Y2 más Y2 me da 2 veces Y2. Más Y1 más Y1. Entonces ya está más resumida. Y ahora sí puedo derivar para sacar las ligaduras. Entonces resulta que si yo derivo esto, me va a quedar 0, es igual, esto me da 0, esto me da 0, me daría 2 veces B2 más B1. Entonces miren que aquí apareció un 2, ¿sí? Y si yo vuelvo a derivar, esto me va a dar 0 igual a 2 veces aceleración 2 más aceleración 1. Entonces miren que esta ligadura es más rara. Me está diciendo que la aceleración 2, que la aceleración 1 es igual a menos 2 veces la aceleración 2. Eso implica entonces que la aceleración de este es 2 veces la aceleración de este. Entonces se mueve el doble de rápido, ¿sí? Por ejemplo, también eso se ve en las velocidades. Y pues de ahí pues está la ligadura cuando uno tiene varias poleas. Miren que el secreto es lo mismo, estar escribiendo la longitud en términos de posiciones. Y así es que uno podría resolver este sistema. Bueno, sobre todo era la ligadura lo que les quería mostrar. Vengan a ver si aquí de pronto hay alguno con tensiones. Pues las tensiones son fuerzas, ¿no? Hagámoslo acá. Ustedes podrían tener, por ejemplo, un cuerpo que está atado de unas cuerdas al mismo ángulo θ.
y aquí hay una masa n, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan cuánto vale la tensión en las cuerdas y les dan la masa y el ángulo, pues ustedes ¿cómo lo harían? ¿Sí? Entonces ustedes se paran aquí en el cuerpo M, saben que él va a tener una tensión que va para allá, otra tensión que va para allá, y las pinto igual porque es completamente simétrico, los ángulos son iguales, entonces no deberían ser diferentes. Y él también tendría su peso, ¿sí? Ese cuerpo. Entonces ahora yo lo que tendría que hacer es descomponerlas. Ese ángulo que tengo allá arriba es este mismo ángulo θ de acá, por alterno interno. Entonces si hago la sumatoria de fuerzas en el eje X, eso me daría la componente de esta de acá, es positiva, entonces sería más t por coseno de θ, y la componente de este otro es negativa porque va para la izquierda, sería menos t coseno de θ, y pues eso solito ya nos dio 0, porque las dos tensiones son iguales, porque es simétrica la situación. Sumatoria de fuerzas en el eje Y nos daría esta componente hacia arriba, entonces más t por seno de θ, esta componente hacia arriba, más t por seno de θ, y esta, pues el peso hacia abajo, ¿no? Entonces menos mg. Y como él está quieto, pues de nuevo no tiene aceleración, está 0. Entonces nos dará 2 veces la tensión por seno de θ, es igual a mg, y pues de aquí ya podemos sacar la tensión. Entonces la tensión es igual a mg sobre 2 seno de θ. Entonces aquí ya tenemos la tensión, y pues aquí también a veces vienen esas preguntas, ¿no? Que cuál es el ángulo máximo que podría soportar esto si la tensión máxima es 100 newtons. Entonces asuman, por ejemplo, que los datos son que la masa es 70 kilogramos, es 10, y entonces la tensión máxima que les dicen a ustedes que se puede soportar es de 70 kilogramos, digamos que es de 200 newtons, ¿sí? Yo les preguntan a ustedes cuál es el teta mínimo que debe tener, o el teta crítico,